Comenzamos en estos días de la Natividad recordando los acontecimientos divinos que le dieron origen. Esos sucesos donde interviene el Espíritu de Dios en varias personas que son nombradas en los evangelios, siendo ellos parte del gran plan de redención de la humanidad. La intervención del Espíritu de Dios de manera milagrosa se cuenta para que alabemos la grandeza de Dios, brindándole el amor que Él se merece por esa redención que se hace a través de Cristo Jesús. También veremos cómo Dios decide sobre la vida de aquellos que han sido escogidos para cumplir a perfección su plan. Analicemos en varios estudios en este mes la natividad con relación a unas personas que luego de ser ungidas por el Espíritu de Dios obedecieron la misión y acataron la voluntad del Altísimo. Hoy averiguaremos en los evangelios lo concerniente a la acción del Espíritu Santo en una mujer llamada María. En el libro de Lucas, capítulo 1, desde los versículos 26 al 30, y luego saltamos a los versículos 46 y 48, nos van a hablar de la mujer llamada María, que fue distinguida por Dios para hacerse cargo de cómo engendrar a su Hijo amado, el Salvador del mundo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y en ese instante se empieza a cumplir la profecía dada a Isaías y que la encontramos en su libro en el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía que se dio hace más de 700 años ahora empieza a cumplirse en esta joven que está frente al ángel diciéndole que ella es la Virgen que Dios ha llamado o ha escogido para que sea la madre de el Emmanuel. El Emmanuel, Dios con nosotros, también el Mesías, Jesús el Salvador. La profecía pues empieza aquí a cumplirse y es tan interesante ver cómo la palabra de Dios comienza a tener vigencia y se realiza en esta mujer que sin pensarlo ha sido involucrada en este plan de Dios. Y la ha involucrado porque tiene las características y los atributos que Dios ha visto en ella. María llenó los formatos y fue escogida en medio de otras para ser la madre de el Emmanuel, el Hijo de Dios. Qué interesante
cambio en la vida que va a ocurrir en María. Ella no se lo imaginaba, pero aquí está, frente a una realidad, frente a ese Dios que ella conoce algo de él y que ahora conocerá mucho más. Por eso María es una joven judía que hacía planes para casarse con un hombre llamado José. Esa era su idea, su proyecto de vida. Había planeado ella como toda mujer soltera de aquel entonces. Pero Dios tiene otro plan para ella. Y el plan es incluir dentro del matrimonio, dentro de la relación que se va a establecer posteriormente, el que ella sea la madre de Jesús, el Emmanuel. Dios va a cambiar un poco los planes de María y de José. Y por eso el ángel se le presenta y le anuncia que ha sido escogida por Dios. Y aquí hay que decir que María, una joven normal, una joven pues cumplidora de los requerimientos y de los mandatos de su religión. Y Dios la ve como la indicada para la misión de concebir en su vientre al Mesías. A su Hijo amado, que va a ser encarnado, es el que llevará la redención, la salvación, y será el camino que lleva a Dios Padre. Así que Dios determina en sus propósitos que sea ella. Ella es una virgen y por eso las profecías que han anunciado que una virgen será llamada para ser la madre de Jesús recae en María, esta mujer que ha nacido en Belén, pero que en este momento está en Nazaret. El ángel se le presenta y le anuncia que ha sido tomada por Dios para que ella sea la madre de su hijo. Y la llama favorecida, que quiere decir que entre las posibles candidatas, ella ha salido elegida para tal misión. Y esto pues hace que María se turbe, es decir, tenga un poco de impresión, se sienta nerviosa, no entiende bien lo que Dios quiere hacer, pero el ángel le da seguridad, el ángel le anuncia que viene de parte de Dios y como es un personaje celestial, pues ella va a creer en lo que él dice. Posteriormente le dice que ha hallado gracia delante de Dios. La conducta de María es sobresaliente y hace que Dios tenga la preferencia sobre ella porque así es como Dios quiere que una mujer pura, que una mujer de buenos sentimientos, de buenos pensamientos, una mujer que obedece a la voz de Dios, son los requisitos para escogerla como la madre de Jesús. Posteriormente, ella entiende que Dios la ha engrandecido por la misión que va a llevar a cabo. Y entonces ella se siente feliz, se siente muy contenta al saber que puede ser parte de este gran ministerio de redención. Y se considera una mujer que no es apta para tal ministerio, pero Dios ve en ella muchas virtudes, ve un corazón sincero y agradecido con Dios y ve a una mujer que va a realizar el trabajo como madre en su hijo y lo va a hacer de una manera muy especial. María es escogida por Dios y esto va a ser muy determinante en su vida.
Veamos el segundo punto, que es cómo el Espíritu Santo insemina a María. En los versículos del 31 al 35 observemos lo que sigue hablando este relato. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Observemos cómo el ángel ha llegado en la fecha correcta en la que María está en el periodo de fecundación, cuando uno de los óvulos o varios de ellos son liberados y pueden ser fecundados. Entonces aquí se da lo que se llama la inseminación intrauterina, es decir, el esperma traído por el Espíritu Santo y en una acción de este, que es el mismo Dios, ese óvulo que está esperando inmediatamente toma el esperma y entonces se va a producir el embarazo de María. Un acontecimiento sumamente especial y un milagro dado por el Espíritu Santo para que María quede embarazada en ese momento. La inseminación intrauterina se realiza en ese momento cuando el ángel le anuncia que el Espíritu Santo va a hacer el procedimiento para que quede embarazada. Es entonces importante destacar el trabajo que hace el Espíritu Santo en María. Y es que el ser de Dios, el Espíritu de Dios, va a empezar a realizar el plan redentor, donde no va a haber la intervención del hombre para aportar el esperma, sino que el Espíritu Santo va a crearlo y entonces lo va a introducir en la trompa de falopio de María para que ella quede embarazada. La importancia, pues, del Espíritu Santo en la intervención para que esto se realice. Y le anuncia el ángel: el santo ser que ya ha quedado engendrado en María será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por supuesto, María no entiende esto, no sabe esto, y por eso ella procede a preguntarle al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella se imaginaba que el quedar embarazada o quedar encinta tenía que ser con la intervención de un hombre. Ella tenía un compromiso con José, pero todavía no había tenido relaciones con él. Ni siquiera pensaba que a través de José se podía concebir lo que el Espíritu Santo le anunciaba. Pero así no era el plan de Dios. El ángel le va a explicar cómo es el procedimiento que Dios va a hacer. ¿Qué se puede decir sobre esta inseminación que hizo el Espíritu Santo? Que fue el primero antes que la ciencia médica lo hiciera. Recordemos que en el siglo XVIII, por allá por el año 1785, nació el primer niño concebido por el doctor John Hunter, que hizo posible esa experimentación en su esposa. ¿Cuál es la reacción de María cuando escucha al ángel que
ella va a concebir en su vientre al bebé que Dios ha destinado a salvar a la humanidad. ¿Qué pensaría ella? ¿Qué pensaba ella más bien? ¿Qué pensaba ella frente a esta noticia que pudo impactar su vida, que le cambiaba todo el proyecto que ya tenía de casarse con José? ¿Qué sentiría ella en ese momento cuando el ángel le dice que ella ha sido favorecida con la misión que va a comenzar en su cuerpo y que le va a dar la oportunidad de tener a un bebé sin la intervención humana, sino con la intervención del Espíritu Santo? ¿Cuál es la reacción entonces de María frente a esta noticia que le presenta el ángel? Veamos el tercer punto. María acepta ser la madre de Jesús. En el Evangelio de Lucas, donde estamos viendo esta historia, en el capítulo número 1, versículo 38, María responde. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos aquí la respuesta de María frente a este encargo, frente a esta misión. La frase de ella es contundente, es una respuesta esperada, porque ella ha sido escogida por ser una mujer conocedora de Dios, en parte por supuesto, sabiendo Dios que ella va a obedecer tal misión. Y entonces por eso ella acepta diciendo que es la sierva del Señor y que está dispuesta a hacer lo que Dios le ha encargado. María entiende que su decisión le va a cambiar la vida, le va a transformar, porque el quedar embarazada, eso va a transformar mucho lo que se piensa acerca de su virginidad y también de su relación con aquel que está a punto de casarse con ella. María acepta la responsabilidad, acepta obedecer a Dios antes que a ella misma, antes que a su próximo marido. María entiende que Dios tiene su voluntad sobre ella y que es importante que ella acepte la disposición divina. Por eso le dice al ángel: acepto lo que Dios quiere hacer conmigo, acepto concebir al Mesías en mi vientre, acepto ser la madre del Hijo de Dios y acepto comprometerme desde este momento a seguir haciendo lo que Dios me permita para el bien de la humanidad. María entra en un proceso nuevo, muy interesante, muy significativo, no solamente para ella, no solamente para el marido que va a tener y no solamente para la humanidad, sino también para Dios. Conclusión. En este mensaje podemos ver cómo Dios va desarrollando su plan en la antigüedad y lo va anunciando a través de las profecías de la forma en que Él hará que Jesucristo se encarne y venga a redimir a la humanidad. Y en ese plan, pues incluye a una joven llamada María, que en el momento en que Dios determina que se empiece en ella el proyecto de la encarnación de su Hijo, está comprometida para casarse con su novio. Y esto hace que María entienda que la voluntad de Dios está por encima de sus planes, de sus ideales e inclusive de lo que pensaría su novio, aquel con el que se ha comprometido.
María, al recibir el anuncio del ángel, toma una decisión. Sí, soy tu sierva, oh Dios, y hágase en mí tu voluntad. Esta decisión va a ser muy significativa para ella, para su novio, para la sociedad y para todo el mundo, porque ella decide ser aquella joven en la que el Espíritu Santo va a inseminarla con el fin de que el Señor Jesucristo tome carne en su vientre. Y es una decisión bastante interesante y pone a María a hacer un giro en su mente, en su corazón, porque no se lo esperaba, porque no había concebido esa idea, y aquí sus planes tienen que ajustarse ahora a lo que Dios ha dispuesto en ella. Será la madre del primogénito, del Hijo de Dios, del Mesías, del Emmanuel. Y esto va a causarle algunas luchas y dificultades, porque una mujer virgen que de pronto aparezca embarazada será cuestionada por su prometido, y también es un riesgo a nivel religioso y social, puesto que ella ha violado las reglas y las normas que se tenían en aquel entonces, de que una joven no podía quedar embarazada de una manera diferente a la que se podía concebir cuando no era el novio o no era el prometido que había hecho posible tal embarazo. Eso lo enfrentaría María en muy poco tiempo, pero el Espíritu Santo ajustaría todas las cosas para que ella no tuviera ningún problema. Y esto fue lo que pasó posteriormente, cuando Dios envió a un ángel a hablarle a José, que era el que se iba a casar con ella, y dándole a entender que lo que había en su vientre había sido la obra del Espíritu Santo para encarnar al Mesías. Y le hace recordar a José la escritura que ya hemos leído en el libro de Isaías. María acepta tal encargo, un encargo extraordinario, maravilloso, un encargo que va a producir un efecto muy grato en ella, y será bendita en todas las naciones, porque acepta la voluntad de Dios y porque ella accede primeramente a lo que Dios quiere hacer en su vida. Aplicación. María es un ejemplo de decidir acerca de lo que Dios quiere hacer en ella. Y tal decisión nos lleva a pensar que, así como María, nosotros también tenemos que preferir hacer la voluntad de Dios, y esto puede truncar, puede modificar los proyectos de vida que tenemos. Aún más, si cambian nuestros planes, pueden cambiar los planes de otras personas que dependen de nosotros o que están relacionadas con ese proyecto de vida que llevamos. Interesante, pues, aquí lo que pasa con María, y sobre todo lo que hace el Espíritu Santo en la vida de María. El Espíritu Santo es el instrumento que permite que haya una realización de una inseminación donde se puede engendrar al Hijo de Dios, al Mesías, al Redentor del mundo. Hoy es el día para que tú entiendas, al escuchar este mensaje, que tus planes pueden ser depuestos, pueden ser modificados, si Dios te habla de una manera interesante, de una manera posible, para que tú cambies tus planes, cambies tu vida y te des la oportunidad de decir: sí, Señor, he aquí tu siervo o he aquí tu sierva, hágase en mí
según tu palabra, como fueron las frases de María cuando entendió que la voluntad de Dios es mucho mejor, es más interesante, es más importante que las decisiones que queremos tomar. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén.